¿Ya? ¿Ya estamos hablando? Escucha a ver eso. ¿Qué te parece? Súper, ¿no? A mí me gusta eso. No sé ustedes, a mí me gusta. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Bendiciones. Aquí otra vez, de nuevo, en este hermoso lugar. Después de haber tenido un viaje cortito, pero que ha sido de mucha bendición. Y estamos de retorno aquí con Israel, esta vez con Jonathan también, para abordar un tema súper. Hoy va a ser algo muy importante para todos nosotros, porque vamos a hablar de milagros. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos recibir el milagro deseado? Todos deseamos recibir un milagro, de acuerdo a lo que se está pasando en el momento. Y especialmente cuando hay enfermedades. No, porque milagro podemos asociar a muchas cosas, financiero, problemas en el hogar, todo. Pero hoy nos vamos a enfocar un poquito en el tema de salud. ¿Listo? Para eso estoy, nuevamente lo repito, con Isalito y Jonathan otra vez. ¿Cómo estás, John? Hola, hola a todos que están viendo. Hola, hola. ¿Sí? Sean bienvenidos, esperamos que esta transmisión sea de bendición para todos ustedes. Ya sabes, esto es Hablemos de Dios, sin formalidades, vamos a charlar como en una sala. Siempre digo esto, ¿no? Ojalá ya aquí, ya nuestra, ¿no? Un refresquito, agüita, matecito, no sé, juguito, bueno. galletitas, charla, pues, porque cuando es una charla entre amigos, si es en la mesa, en un lugar siempre, ¿no? O un refresquito, un juguito, y vas con un cafecito, vas conversando, ¿no? Pero ya vamos a estar con eso, ya vamos a prontito con eso. ¿Qué tal, Israel? ¿Qué tal, Apostolito? Bien, aquí una vez más en una otra transmisión, ¿no? Pudiendo charlar este tema que va a ser, que sé que va a ser de mucha importancia para aquellos que nos van a acompañar en esta transmisión. Y pues, bueno, compartan, conéctense, que ya vamos a iniciar con el tema. Ahorita así es, esto es Hablemos de Dios y por favor compártanlo con todos los que ustedes puedan. Ya les vamos a estar anunciando una sorpresa para que juntos crezcamos y podamos seguir avanzando en esto que es aprender acerca de la vida, acerca de las cosas de Dios y, como siempre digo, todos los asuntos de la vida tienen que ver con Dios, en serio, y por eso estamos hablando de Dios y hablamos de esta manera espontánea, entre hermanos, siempre estamos invitando a otros más, abordando diferentes temas. Así que vamos a volver de aquí a poquito y en este lapso de tiempito que son unos, no sé, unos segundos, un minuto o menos, vas a ver un encuentro que tuvo este joven Israel con los monitos que tenemos acá en el sitio donde los has alimentado finalmente. por fin hemos conseguido esa hazaña que tanto tiempo estábamos queriendo, ¿no? De poder acercarnos y tener más cercanía con los animalitos de aquí. Es que eso de rato en rato, los monitos siempre vienen a curiosear, a pasear por todo el sitio. Sí. Y siempre es bonito cuando ellos aparecen cerca, ¿no? Cerca de nosotros. Ya en la anterior transmisión habíamos visto cuando estaba con el pastor Ronald y todo eso. Pero ahora la misión era de poder alimentarles de ahí, ¿no? Y bueno, esta vez se ha dado y ya pues, ahora uno quiere ya que se suba. No, tampoco es así. Y llevarse a la casa. No se puede. Tampoco les agarraríamos. Yo al menos. No, yo no les agarraría para nada. A mí me agarró mi libres. pulgar el monito. No lo filmé ese rato, pero sí. Una de esas cuando estaba comiendo el platanito, me agarraron el pulgar, me ha agarrado. Y yo, me he puesto un cacho nervioso, ¿no? Pero dije, no, sigue nomás. Sí, no, es mejor cuidarlos porque no, su libertad vale mucho. Sí, a mí, por ejemplo, hay sí. lugares donde cuando me voy a ver acá o me voy a Sion, veo variedad de aves, las aves, pajarillos de todo tipo. Y yo siempre me pongo a preguntar, caramba, ¿cómo antes tratábamos de agarrar uno de ellos y los enjaulábamos? Y están ahí, claro, los miras, pero están sufriendo. En cambio aquí los puedes ver en toda su libertad, aparecen, se van para allá, vuelven a aparecer. El pájaro loco está por ahí picoteando el árbol. Disfrutas, pues, o los tucanes vienen. Pájaro carpintero. O el pájaro carpintero. ¿Qué dije? Pájaro loco. Eso dije. Bueno, es que lo conozco como tal, ¿no? Por la serie, así. Pero sí, ya ustedes saben lo que es. Bueno, esto es Hablemos de Dios. Hoy estamos abordando cómo recibir el milagro deseado. No te vayas de ahí, más bien compartir con todos los que puedas. Y no te olvides que a lo largo de la programación, si quieres comentar, quieres escribir, siempre lo decimos con el debido respeto y sin salirse del tema.
Nos ayudas mucho. Así que compartirlo con todos los amigos porque estoy seguro que esto le va a ayudar a más de uno. Ya volvemos. Así es que mientras vemos este video, compartan y enseguida volvemos. Estamos de retorno. Esto es Hablemos de Dios y el tema de hoy es cómo recibir el milagro deseado. Bien, a ver, en un ambiente tan bonito, tan lindo como este, me encanta estar aquí, extrañado en estos días de viaje, este lugar, Caracas, es realmente lindo. Bueno, cuando hablamos de milagros, Israel, John, especialmente como dije al comienzo, se aborda de muchas situaciones, ¿no? Y cuando una persona anhela el milagro se puede abordar de muchas cosas, desde finanzas, problemas en la pareja, en la familia, vicios, de pronto la persona es transformada, pucha, milagros, dice no, yo he visto milagro, o podemos ver milagros en la naturaleza como el mar rojo que se abrió en Dios y tantas otras cosas que menciona la Biblia y aún en la vida mismo vemos acontecimientos, no, esto así es realmente un milagro, ¿no? Son milagros. Pero hay un milagro que la gente desea hoy recibir y eso tiene que ver también con uno mismo y tiene que ver con la salud, tiene que ver con el cuerpo enfermo. Y nosotros escuchamos en muchas ocasiones de personas declaradas con cáncer y de pronto los han desahuciado, les han dado hasta días de vida, pero de repente dicen, no, he confiado en Dios, o he hecho esto, o he ido a tal lugar y ya no tengo más cáncer, estoy bien, estoy sano. Ha sido un milagro. Ese milagro se le puede atribuir a Dios o a veces lo atribuyen incluso hasta a personas. Tal persona ha hecho tal cosa, o he comido esto, he hecho tal cosa y ha sucedido el milagro. Pero el tema es que ha sucedido el milagro. Entonces, vamos a hablar de eso. Y yo quería comenzar hablando de que cada uno de nosotros pasamos procesos en cuanto a la salud. Como vamos a abordar el tema salud, cada uno de nosotros pasamos procesos. Yo recuerdo los días que, por ejemplo, he vivido cuando he estado con este tema del dengue, aunque no solamente ha sido este problema, sino ha habido otros más, donde anteriormente mi salud se ha visto afectada y he visto la mano de Dios, he visto el poder de Dios obrando en favor mío y no solamente mío, sino en otras personas también. Solo que en ese proceso, en el momento de la enfermedad, uno parece que ve como que el sol se va apagando, como que todo se termina y a veces nos llenamos de temores, de miedos
especialmente cuando una persona va al médico y le dice tienes que hacer esta serie de laboratorios, tienes que hacer estos exámenes, y vas al médico y empieza a hacer los exámenes, y en el momento de la reconsulta donde él tiene que ver todos los resultados, no sé si a ustedes les ha pasado eso, miras la expresión del médico al ver las hojas, de que si sonríe todo bien, si está medio triste, pucha, o si no mueve la cabeza, a veces dice, ¿no? Wow. Entonces, llega una cierta ansiedad, un cierto temor, y debe ser más triste, y creo que lo es, cuando de pronto el médico dice, lamento informarte que esto está serio, esta es una situación difícil. O más aún, estos días estaba hablando con un familiar que le detectaron cáncer y decía que eso realmente acabó con su vida. No hay paz, tristeza, el miedo, la imaginación. Me decía, pienso en mis hijos, no tengo paz, tengo temor. O sea, es bien duro. Recién hablé con un muchacho también que vino a la iglesia y me decía, me han detectado cáncer en la, creo que es en la vejiga, y tengo que hacer quimioterapia. Y tuvo que llegar en esa condición a la iglesia por primera vez ante su necesidad y su dolor. Pero podías ver en su semblante el miedo, pero al mismo tiempo el deseo de recibir el milagro. Por eso también estaba en un lugar ahí. Y en medio de todo eso, qué bueno es encontrar a alguien que te dé esperanza, ¿no? Que te diga, tranquilo, todo va a estar bien, confía en Dios y esto, lo otro. Pero a veces eso no es suficiente, porque en el momento escuchas, sí, tranquilo, va a dar cierto, pero luego te separas de Él y estás otra vez en tu soledad, en tus luchas, en tus temores, en tu miedo, dependiendo del grado de la enfermedad, en tu dolor, y que te hace pensar muchas cosas. A mí me ha pasado eso. Yo en un momento de eso hasta dije, pucha, me veía en un cajón ya. Decía, pucha, ¿qué va a pasar? Y la verdad, como cualquier persona dice, no, si tiene hijos, pues ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar? Y comienza uno a pensar incluso en uno mismo. ¿Estás bien? ¿Estás bien con Dios? ¿Estás bien contigo mismo? ¿Estás bien con la familia? O sea, una serie de cosas que pasan, sucede por la mente, y creo que lo vas a compartir tú bien, que no termina afectándote a ti solamente en el proceso de la enfermedad que estás pasando, sino termina afectando a los demás. Tus padres pueden ser, tus hijos pueden ser, tu esposa, la familia, termina afectando. Y ahí vives en un ambiente donde ya no hay alegría, sino hay tristeza, temores, miedo. ¿Qué va a pasar? Donde ya no hay gozo, literalmente. Todo es temor y miedo. Es ahí donde necesitamos de verdad saber cómo puedo recibir ese milagro. Porque nadie quiere, a no ser que un loco por ahí diga, no, ya bien que estoy enfermo, voy a morir pronto, seré libre. No creo, algunos no, pero la mayoría, creo yo, no sé qué piensan ustedes, anhelan recibir ese milagro deseado en cuanto a la salud de ser sanados. ¿O tú qué dices, joven? Porque aquí está Jonathan, que en un tiempo, mira, se ha quebrado el brazo también, la clavícula, todo. Pero en un momento Jonathan ha vivido un tiempo muy difícil en su salud. El tema principalmente creo que ha sido cuando ha tenido las primeras convulsiones, donde Israel, que está presente como hermano mayor de él, vio ese momento difícil. ¿Para ti ha sido ese proceso fácil pasar desde la primera vez y las posteriores que tuviste esa experiencia, John? No, fácil no ha sido. Obviamente en un comienzo no entendía mucho qué era, por qué sucedía. Pero con el tiempo fue siendo cada vez más constante las convulsiones. No fue solo una vez y ya en la vida, no, sino fue una y otra y otra y otra. Hasta donde llegaba en puntos en donde... Bueno, eso fue por comer, una vez vomité tanto que se asustaron los hermanos, pero una vez me dio incluso en un bus. Estaba en transporte público volviendo de mis estudios y creo que estaba con sueño, en algún momento me debí dormir y la cosa es que solo ya me desperté en casa porque me había sucedido en el bus. Gracias a Dios las personas entendieron, comprendieron, tanto que llamaron a Israel para que pueda
ver quién es, porque creo que era mi última llamada fue a Israel. Entonces de ahí vieron, tal vez vieron y llamaron a él y ahí él atendió y gracias a Dios salió todo bien, no fue nada grave. Pero otra vez que también me asusté fue cuando de mi cama me caí y me corté aquí, casi de la garganta, fue un poquito más arriba, entonces no sé, quién sabe hubiera sido tal vez algo Sí. más grave. Pero más que todo fue porque era constante y ¿Cuál era tu mayor temor? Porque luego descubrimos, según el médico, que decía que eso era propio de no descansar bien, de estar mucho en la computadora, en el celular y bueno, las explicaciones que daban. sí, Pero ¿cuál era tu mayor temor? claro, o sea. ¿Qué decías? Jueguitos. Jueguitos, Bueno, videojuegos. es lo que decían, no, tampoco los médicos, porque otro decía que en mi cerebro no sé qué, la gordura de las neuronas que tienen, tanto que supuestamente el especialista en eso dice que no estaban ahí y por eso es como un cable pelado, así da choque eléctrico, es lo que pasó a mí. Entonces, ese era uno de los puntos, no sabía por qué razón era. Los médicos buscaban, no daban como que un veredicto, decir es por esto, siempre decían no hay nada, otros decían puede ser por eso, decían puede ser por otro. Y ahí iba, había veces que descansaba bien pero igual me daba, había veces que descansaba mal y no me daba, había veces que... Entonces era medio que, ¿por qué está pasando esto? No entendía y una de las veces que más me asustó fue cuando hay un actor, había un actor joven, casi de mi edad prácticamente, actor de Hollywood, muy conocido mundialmente por su película de Adam Sandler, Así como niños, o en portugués se llama Gente Grande, en donde uno de sus hijos en la película, él también sufría de convulsiones y sufría de la misma manera que yo, que era solo cuando dormía, generalmente en la noche, ¿no? Cuando se duerme, él también sufría de la misma manera, igualito que yo, solamente cuando dormía, porque hay otros que mismo despiertos, entre otros, pero en mi caso era solo cuando dormía. Y ahí vi la noticia que él había fallecido teniendo una convulsión. Y yo ¿Y eso te llenó de miedo? sí, porque yo decía, mira, un, Si un me pasa igual, actor ¿no? famoso que tiene todos los recursos, tal vez los mejores médicos en un país donde están los mejores médicos Claro. de Estados Unidos, él podría haber ido a clínicas que tal vez eran muy caras, los mejores Y con seguridad que ha debido ir, no creo que y sea claro, así. pues él tenía toda esa habilidad de poder hacer toda esa facilidad. Mismo así murió y yo decía, pucha, a mí igual, me da de la misma manera solamente cuando duermo. Y yo no tengo las mismas facilidades, el mismo dinero, los mismos médicos, los mismos tratamientos que él tal vez tenía. Y ya me puse con ese miedo de, ¿y si yo muero? Claro. Claro, si he visto que alguien que de mi misma edad ha muerto, ¿por qué no pasaría eso conmigo? Entonces ya me llenó de miedo eso también. Y Israel, a ver, tú que has visto la primera vez, y no una, sino para los que saben, Israel no solo presenció uno, casi todas. Y en un inicio él era el que a nosotros, sus papás, nos calmaba, porque la verdad para nosotros era caótico esto. Muchos de los que viven esto saben y entienden lo que nosotros estamos explicando en este momento. Uno que no vive, no tiene este caso, un familiar o personalmente está viviendo esto, no va a lograr entender. Sino tal vez es simplemente algo que vio en la calle, sí he visto tristes, nada más. Sí. Pero es una cosa pasajera, ya está, un caso y se va. Pero cuando uno lo ve, lo vive, lo dije al principio, no solo envuelve la persona afectada, sino también envuelve a las personas a su alrededor. ¿Cómo llegó a afectarte ese punto a ti, cuando lo viste a él? Y no solamente eso, sino como hija, me has visto enfermo a mí muchas veces, o en accidentes que tu mamá pasó, pero en el caso de él. En el caso de él. Bueno, para mí es algo bien interesante y bien chistoso al mismo tiempo. Y chistoso no es que sea chistoso, que le haya pasado nadie temblando y riéndome, no. Pero ha sido, o sea, la primera vez yo no tenía idea que él estaba convulsionando. Yo, la primera vez que le sucedió eso, unas semanas, unos días atrás, yo había tenido lo que es conocido como parálisis del sueño. Ya. Que es cuando uno se siente duro y no se puede mover. Ya.
Y sinceramente, la primera vez que le he dado a él eso, yo pensé que le estaba teniendo así. Y que si bien uno está dormido, no se puede mover, yo pensaba que tal vez le estaba teniendo algo parecido y que estaba teniendo, no podía controlar su Claro, cuerpo. claro. Entonces yo le hacía tratar de levantar, le movía a Jonathan, reaccionar, nada. He orado, me acuerdo que soy cristiano, he orado. Tiene nada. Pero he empezado a orar y no, pues nada, ya he entrado en un momento de desesperación, he gritado todos abajo, sal, levántense, porque eso fue de madrugada que sucedió. Y era una preocupación, pues, ¿no? Y yo ya Claro. había visto todo en el momento que estaba sucediendo, porque, bueno, por un buen tiempo con Jonathan compartíamos cuarto, entonces yo prácticamente estaba todo el tiempo con él y veía todo lo que le sucedía, ¿no? Que no le he visto lo que le ha sucedido, lo que le ha pasado y todo lo que ha hecho. Y ha sido preocupante, ha sido muy preocupante. Después todos empezamos a hablar, empezamos a reunirnos, ¿no? Tener una reunión en familia, donde tratamos de ver, de tratar de digerir todo lo que hayamos vivido en esa noche. Porque ahí subió Ronald, ¿estaba Ronald? Creo que sí, ¿no? Todos. Todos subieron al cuarto, empezaron a beber. Era trágico, ¿no? Porque era Se nuestra primera desesperó. experiencia y no entendíamos, tuvimos que llevarlo al hospital, no sabíamos si llamar Sí. la ambulancia. Lo único que hicimos subirlo al carro y llevarlo al hospital. Y esa fue la primera vez que le sucedió. Fue al hospital, el médico no supo dar un diagnóstico muy preciso y creo Sí. que eso preocupó y desesperó más. Sí. Porque uno cuando no tiene algo muy preciso de por qué está ocasionando eso, ya pues, uno no tiene un camino a decir cómo voy a tratar esto, cómo Sí. tengo que hacer este tratamiento para que esto mejore. Simplemente le daban eso de que no tenía que estresarse, tenía que descansar, tenía que evitar cosas que son ocasionantes, ¿no? Que son eh, cosas que incrementan las chances de que pueda tener ese tipo de ataques. No es que eh, eso pueda ocasionar a todos, sino aquellas Sí. personas que tienen ese problemita, ¿no? Ujú. Y en Pero fin, para mí ha sido preocupante. eso. Ha sido Para preocupante. ti. Claro, para mí ha sido preocupante. Me ha llevado a averiguar, a leer de qué se trataba eso, porque como les digo, En yo la preocupación. nunca había lidiado con una situación así. O sea, no pasaba conmigo, pero sí pasaba con mi hermano. Y obviamente, entre hermanos hay un lazo de cariño, de amor y preocupación. Y uno lo lleva. Yo creo que mi papá Claro. igual, todos nos ha llevado a googlear, a preguntar a médicos, a saber de qué se trataba eso. Y eso ha sido para mí un tiempo de Y preocupación. no solamente la preocupación, Israel, sino desencadena otras cosas más. La culpa también. Porque yo recuerdo que su mamá decía, no, no me alimentaba, es que he pasado Sí. problemas, justo no me he alimentado, eso debe De ser su pechito. su pechito, porque salió con un pecho, nació con el pecho metido adentro, le detectaron soplo en el corazón. Pucha, era una suma de cosas, ¿no? No, este es así, vienen los recuerdos, viene tal. Por eso decimos, ¿no? Cuando viene una crisis de salud así, termina no solo afectando a la persona que está pasando el Sí, dolor, afecta la a dolencia, todos. sino afecta a todos. Hasta puede generar discusiones. Sí. Porque ahí viene la culpa, vos tienes la culpa, el otro puede tener, ¿sí o no? A mí me reñían, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de mí. A mí me reñían porque por tu culpa ustedes están hasta tarde. Teníamos TV en el cuarto, Claro, ¿sabes? sí. Están hasta tarde viendo TV. Ya te he dicho. Y ahí por eso ustedes están haciendo esto. Seguro se quedan jugando, que no sé qué, que no sé cuál. No. En fin. Sí. Pero yo creo que más que culpar, es la Sí, impotencia pues, de ver una después, situación así. uno ya estando bien, Ya no, porque si no sería triste todos los días. No, ya ves, y vos, claro. no. Si no es el momento de la tensión, el momento Sí. de la situación que se está viviendo, ¿no? Sí. Es una cosa muy, muy compleja. Ahora, piensen ustedes, ¿cómo se sentirán cada familia? Estamos hablando de un caso, ¿no? De un caso. Sí. Pero, ¿cómo se sentirán tantas familias que en este momento quizás algunos dirán, yo tengo a alguien que amo, está en el hospital? O alguien que tal vez está con su celular en el hospital viendo este programa y dice, sí, está, y yo sé cómo me siento. Aparte de la dolencia, a veces la soledad, porque en un hospital, por ejemplo, no te dejan verlo al enfermo, sino unos minutitos nada más, y la persona es responsable, y muchas otras cosas más. Entonces, ahí es donde viene el asunto. Anhelamos y deseamos pasar ese momento, y esperamos un milagro. Es un tiempo de incerteza, ¿no? Porque algunos
ya tienen un fin decretado. Les dicen Sí, fríamente los médicos, de esta no pasa. sí. Pero Pero, la enfermedad es terminal. sí, sí, pero el tema, claro, es terminal y la persona está en el piso, Sí, pero en su subconsciente, en lo más profundo de su ser, anhela el milagro. Yo te puedo asegurar, nadie, ni el más ateo, nadie nadie. puede decir, claro, la boca puede hablar, puede decir, "Ucha, por fin voy a morir, qué bueno, No, pues no, no, está- ya está. ¿Cuánto me he hecho, doctor? 6 meses, qué macano, hubiera sido mejor mañana mismo, pero ya no importa, 6 ya. No creo. No, no. Yo pienso que en lo más dentro de su corazón quiere vivir Sí. y anhela ese milagro. La pregunta es, ¿cómo recibe ese milagro? Porque cuando hablamos de milagros, Israel, John, a veces muchos lo asocian a la manipulación, lo asocian a la mentira, dicen, no, seguro ahora van a hablar de milagros y te van a ofrecer algo. Y peor si hablamos la palabra Dios. Y peor si hablamos la palabra iglesia. Entonces, como que uno dice, es reacio, dice, no, yo prefiero al curandero, yo prefiero a tal, yo prefiero al médico, yo prefiero esperar, yo prefiero seguir haciendo los tratamientos. Me han dicho que si voy a Estados Unidos o voy a tal lugar, puedo hacer un tratamiento que ya han encontrado la cura para esto, para el otro. ¿Me entiendes? O sea, pero mismo así, cual fuere cualquier cosa, es lo que más anhela la persona, Sí. que suceda el milagro. Y yo quiero decirles lo siguiente, vamos a hablar cómo podemos recibir el milagro deseado. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, nos describe. O sea, esto es un programa que se llama Hablemos de Dios. ¿Y por qué nos gusta hablar de Dios? Porque Dios tiene la salida, tiene los pasos que nosotros podemos dar para recibir, aún en esa situación difícil que estamos viviendo, el milagro deseado. Porque el milagro deseado en Dios no necesariamente, aunque es lo que más anhelamos, puede relacionarse a la sanidad del cuerpo, que es lo que más deseamos. Porque el milagro que Dios da siempre es completito. Porque el milagro que más necesita, yo por ejemplo hablaba esos días con una persona y decía, sabes, el milagro que ahorita tú necesitas en este momento es la paz. Es saber que Dios tiene el control de tu vida y a pesar de lo que suceda, esa paz te haga vivir tranquilo y te haga vivir bien. Porque muchas personas, me ha pasado a mí eso, por ejemplo, cuando te ves envuelto en la situación, en el programa, en la enfermedad, los médicos mismos dicen, ¿no?, que cuando una persona, por ejemplo, es diagnosticada con cáncer, no lo mata el cáncer en sí. La preocupación. Exactamente. Porque empieza a deprimirse, empieza a bajarse, empieza a caer en su fe, empieza a ya no quiere más vivir. Y esa preocupación lo va terminando, y si digamos tenía que vivir 1 año, 2 años más, a la final muere en poco tiempo. Entonces, por eso creo que el primer milagro que Dios desea hacer y hace en las personas es su presencia, la paz, y en esa paz la fe no se pierde, la esperanza crece, y de verdad hemos visto milagros que Dios puede realizar, incluso usando la ciencia misma. Y eso es lo que vamos a hablar. Sí. ¿Qué tal? ¿Quieres decir algo, John? Mai siempre estaba. No, sino que, no sé. No, sí. Añadir esto, a ver. Se llega a uno a preocupar realmente porque es tu salud, o sea, y fuera, digamos, de preocupar si voy a morir, por qué me está pasando eso, veía también la preocupación de Israel, de mis papás, de mi familia. No por nada vamos a médicos, todo eso, pero veía su angustia de ellos. Y eso también me preocupaba más todavía porque decía, pucha, por mi culpa se están preocupando, por mi culpa ¿para qué me enfermo? Ellos más se están enfermando por mi culpa, así puedo decir. Entonces, realmente es algo que mentalmente también te agota. Pero lo que dijo es realmente de verdad, porque yo decía, necesito de un milagro, Dios. Pero creo que tal vez la sanidad, o sea, de decir nunca más voy a tener convulsión, no era el milagro que tal vez necesitaba, pero sí era otro. ¿Lo digo nomás o más para adelante lo dejamos?
así que se quede en el misterio, o ya nomás lo digo. Para no, si crees que te puedes olvidar, lo puedes decir. A ver, yo Así creo en que breve y luego los refuerzas más adelante. yo creo que el milagro que yo realmente necesitaba era confiar en Dios. Que mi fe esté fortalecida de una manera de que realmente confíe en Dios. Porque el comienzo y el final son lo más simples y lo más rápido. Cuando uno comienza algo y cuando uno termina. Pero el proceso en el medio es lo que es difícil. Y yo creo que son esos momentos en donde necesitamos confiar en Dios, necesitamos que nuestra confianza en Dios esté fuerte, esté firme y no susceptible a tambalear o caer fácilmente por lo menos. Obviamente hay momentos donde uno tambalea y demás, pero que esté por lo menos firme y puede golpearte pero no derrimbarte. Yo creo que ese fue el mayor milagro que he recibido, más que tal vez no dejar de convulsionar por mucho tiempo. Tal vez era el milagro que realmente más necesitaba, de confiar en Dios. Porque después de eso vinieron desafíos tanto de salud, como recientemente pasó de esto, como también pasó de lo que empecé a escupir sangre. Y quién sabe si hubiera estado con la misma mentalidad o con el nivel de confianza, así por decirse, baja como era antes, hubiera estado bien desesperado y tal vez me hubiera empeorado. No significa eso que uno no se preocupe. Solo Claro. que tú has dicho nivel. Ya no es como alguien entra en ansiedad, en desespero, ¿no? Sí, Sino una te asustas, pero, que sí, una cosa pero es dices, que Señor entres, está ahí. una cosa es que entres al médico, digas, voy a hacer porque estoy mal y necesito realmente, es una herramienta incluso hasta de parte de Dios, pero sé que todo va a salir bien independientemente del resultado o de ese resultado. Por más que este resultado salga mal, Dios está en el control. Otra cosa es que tú vayas al médico y digas, ya era, voy a morir. Esto es lo peor, seguro es lo peor, no, ya era, realmente hasta aquí llegué. Son dos cosas diferentes, porque tu cuerpo mismo responde a eso. Si, digamos, entras con una mentalidad de ya era, te puede dar, puede hasta empeorar y biológicamente pasa eso. Biológicamente, si te preocupas, como acabaron de decir, muchas veces el cáncer ataca fuerte, más que todo es porque las personas se preocupan demasiado, ya se desesperan, entran en depresión y su cuerpo reacciona a eso. Sí. Entonces, por eso la fe es muy importante. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho a incluso pasar por esto y por lo de la sangre también. Pero a ver, dejemos eso más adelante. Hay pasos, hay pasos. Sí. Lo importante, ¿saben qué? Es creer que Dios tiene promesas maravillosas, no solamente para aquellos que decimos ser hijos de Dios, vamos a una iglesia, somos parte de una comunidad cristiana. No solamente, sino Dios tiene promesas para ti también que estás viendo esta transmisión, para toda la humanidad. El problema es el desconocimiento que tenemos acerca de esas promesas. El hecho de no saber y no conocer esas promesas. Ahí es el problema. Dios tiene para darte muchas cosas, pero el tema es que nosotros a veces, ¿qué hacemos? Ignoramos, somos indiferentes o hasta rechazamos de eso. Y nos perdemos grandes bendiciones como las que te voy a mencionar ahora, porque la Biblia describe 7 pasos, mira, muchos, pero yo voy a mencionar solamente 7 nada más, de las cuales Dios mismo nos enseña para cómo podemos, aplicando esos 7 pasos en nuestra vida, esperar para recibir aquel milagro tan deseado. Y repito, esto no solamente es una promesa para los hijos de Dios, es para toda la humanidad. Es dependiendo de cada uno de nosotros cómo lo recibimos, o somos indiferentes o simplemente lo rechazamos. Pero yo te animo que no seas indiferente ni lo rechaces. Por eso, mantente en esa transmisión, porque ahora vamos a hablar de esos 7 pasos. Más bien, te ruego para que compartas con otros, porque ese tema interesa a todos, ¿sí o no? Yo no sé, tal vez tienes alguna persona enferma, alguna persona, un amigo, un familiar, o te está pasando lo mismo a ti. Sería bien importante, Israel, que ellos puedan compartirlo. Sí. ¿Se han dado cuenta? Nosotros no somos de insistir, suscríbete, haz la cosa, es el del dedito. ¿Qué más se dice? Like, compartir, dar like, suscribirse. Sí. O eso, ¿no? Pero igual, háganlo. Sí, nosotros no somos tanto como acá. No, yo al final lo hago, a veces aparece la cosa, pero a mí me dicen esto, ¿no? Pastor, tiene que decirle esto porque ayuda a esto, al otro. Bueno, y si nos ayuda a expandirnos, nos ayuda a crecer para llegar a otras personas,
y les pueda servir esto, háganlo. Porque en nuestro corazón no hay otra intención más que puedan ser bendecidas las muchas, las pocas, no sé las cuantas personas que puedan ver esto y les pueda ayudar. Por ejemplo, estos 7 pasos. Vamos, aprendemos. Ya lo que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para todos ustedes. Primera cosa, ¿qué tenemos que hacer para recibir el milagro deseado? Mira lo que Dios nos guía a través de su palabra. Y nos perdemos estas bendiciones, pero ahora vamos a analizar. Número 1, identificar el milagro que uno desea alcanzar. Identificar el milagro que se desea alcanzar. O sea, yo tengo que analizar lo que me está pasando. En mi experiencia y en la experiencia de John, vamos a darnos cuenta, vamos a aplicar esto nosotros para que lo pueda entender mejor. Hay un ejemplo en la Biblia, para entender esto, acerca de un ciego que se llamaba Bartimeo. Dice que cada vez a este Bartimeo lo sacaban al camino. ¿Para qué? Para que pueda, ¿cómo se dice? Pedir limosna, ayuda, porque era ciego, era pobre. Entonces todos los días literalmente lo llevaban al camino. Y él extendía la mano a la gente que pasaba y pedía el milagro. Y un día, o sea, el dinero. Y un día Jesús pasa por ese lugar donde este hombre ciego estaba. Y al enterarse de que Jesús está pasando por el lugar, pucha, en su corazón dice, no, yo he escuchado de este hombre hablar muchas cosas. Y el tumulto a la gente comienza a gritar y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él gritaba fuerte y fuerte. Bueno, la historia es linda, ¿no? Me voy a salir del tema y no quiero. El asunto es este. Jesús, al ver esa actitud de él, al escuchar de ese hombre, manda que lo llamen. Manda a llamarlo. Y cuando lo llaman, lo traen al ciego, los mismos discípulos, y lo ponen delante de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene el asunto. Jesús sabía que era ciego, sabía que era pobre, sabía que estaba solo y dependía de las necesidades que la gente, de sus necesidades, de lo que la gente le iba a dar. Pero le pregunta y le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres recibir? Había una pregunta específica para una respuesta también que tendría que ser específico, a fin de que el milagro, la dádiva, también sea en relación a ese algo específico. No sé si me estás entendiendo. Porque cualquiera podía decir, si yo hubiera estado en medio de todos ellos, hubiera dicho, pero ¿cómo la pregunta? Si es ciego, obvio que va a querer ver, pero no, de repente quería plata. De repente quería decir, mira, me hace frío, me puede dar un cobertor, todo podía decir. Pero Jesús le preguntó, a ver, ¿qué quieres que te haga? Y esa es la pregunta que a veces el Señor nos va a hacer. Oramos, gritamos, pedimos y clamamos. Ya está bien, pero ¿qué quieres que haga por ti? Y ahí nosotros tenemos que aprender a ser específicos en la situación que nos está pasando. Y el ciego lo fue, porque le dijo, quiero volver a ver, quiero recobrar la vista. Y Jesús ahí sí hizo el milagro en la fe de este hombre, en el pedido de este hombre, y pudo ver finalmente. Entonces nosotros necesitamos aprender también este principio, a saber identificar el milagro y expresarlo de una manera específica delante del Señor. No sé si han logrado entender. Yo al menos así. Antes, por ejemplo, me decía, Señor, saname, saname, saname. Claro, uno diría, el Señor sabe de lo que me está pasando. Yo solo voy a decir, saname y ya está. Pero a veces es necesario decirlo. Es necesario. Son pasos que la Biblia te enseña. Y es mejor agarrar esos. Tal vez alguien va a decir, pero no, yo no le pedí así, como usted me está enseñando. Yo pedí, me ha dado el Señor. Sí, funciona también. Pero también hay pasos que es necesario dar. Y es mejor pedir. Nos dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. A veces es necesario ser así. Entonces yo he aprendido últimamente donde al Señor, yo le digo bien claro, me duele esto, así como el médico, pues. A ver, tú ves al médico, sí, ¿qué le pasa? Me duele. ¿Dónde? Aquí. Pero el médico no se queda ahí. ¿Cómo le duele? ¿En qué momento? Y si tú vas siendo específico esto y el otro y el otro y el otro, identifica al médico y te puede dar el tratamiento, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Y también pasa mucho de que muchas personas se adueñan de lo que tienen, de la enfermedad que tienen. Para eso sí son específicos. Sí. A la hora. Se adueñan y es su enfermedad y
Y eso muchas veces es algo que les interrumpe a salir de esa situación. Dicen, qué sé yo, si está con mi tumor. Y parece que se han arraigado tanto, parece que eso tanto les ha hecho sufrir que Sí. es algo que les enceguece la vista y piensan que no hay solución y se resignan, creo que es la clave, se resignan y no piden más nada, Señor. No piden nada más a Dios para que Dios les pueda curar, Dios les pueda sanar. Y toman tal vez una decisión, sí, pero de mantenerse así, con esa enfermedad. Y no hacen lo que deberían hacer, que es clamar a Dios, clamar para que Dios pueda sanar esa enfermedad, puedan sanar esa enfermedad y salir de ese sufrimiento, ¿no? Es que tenemos que entender algo, hay muchos no les gusta estar donde están, Sí. pero tampoco hacen nada para salir de donde están. Quieren salir, pero tampoco se hace nada. Son orgullosos también. Yo he visto gente que no quiere que nadie se entere que está enferma. Eso sí. Y no dice, no comenta, prefiere callarse. Sí. A veces incluso dentro de la iglesia no piden oración qué sé yo, bueno, en nuestra iglesia y el ministerio de intercesión, ¿no? O hay hermanas que oran por personas, por necesidades que la gente pasa. Pero hay gente que es orgullosa, incluso que ni ellos se enteren, quieren y prefieren callarse y pues que nadie se entere o dentro de la familia misma, no vas a hablar a nadie porque si no se van a reír. Sí. Se van a alegrar. Entonces para mí son personas que deciden no salir eso. Pero quieren salir a la vez. Quieren salir, pero no hay una voluntad mayor y tal vez, no sé si humildad en su corazón de reconocer que solos no lo van a conseguir, solos no lo van a lograr, que necesitan sí la intervención de, qué sé yo, una ayuda de alguien, de un médico especialista, de alguien que les ayude moralmente, pero principalmente que necesitan la ayuda de Dios, que es quien les pueda sacar de esa situación, ¿no? Por eso es importante identificar la necesidad y clamar por eso. Clama a mí, yo te responderé, dice un pasaje bíblico, y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De esas cosas grandes y tantas que hay en la Biblia, estamos extrayendo algunas, como esta, para aprender. Y eso nos tiene que ayudar a quebrar el orgullo, quebrar muchas cosas. Y ¿sabes qué? Ahorita me he hecho recordar rapidito, ¿no? A nosotros, por ejemplo, a mí particularmente, eso es lo que en mi tiempo, ahora no sé, pero en mi época, en mi tiempo, cuando yo estudié teología, a mí me enseñaron en ética pastoral y otras cosas a no hablar que estoy enfermo, que estoy en problemas, que estoy tal, que estoy triste, no. Porque yo en mi posición de pastor lo que más bien tengo que hacer es infundir fe. ¿Cómo decir, hermanos, a ver, estoy en el médico? Por eso muchos pastores se han muerto, porque antes incluso había un tiempo donde la farmacia, la medicina era visto como cosa del diablo. Incluso se hablaba por televisión y radio que eso era asunto de Satanás. Debe estar en pecado, así. Exactamente, también, o si no ha hecho algo así, ¿no? Entonces, hoy no, yo tengo algún problema en una situación, activo rápido, 1, 2, de confianza, digo, necesito oración. Necesito 2 días mismo en el viaje, me he puesto muy mal, he estado mal y les he dicho, no, oren por mi vida, por favor, estoy un poquito muy delicado y por favor les pido oración. Sí, ahí está, creo que el taller. Y ahí tienes hermanos que no te están juzgando, porque alguno podía decir, ¿cómo? Y me lo han dicho, no, ¿cómo? Siendo pastor, no puede ser, no puede ser. Yo recuerdo una vez, una mujer estaba con cáncer, hicimos todo tipo de cosas con ella, todo, literalmente todo, ayudamos. Pucha, la mujer iba a un médico, iba a una cosa, ¿qué no le hicieron? Hasta le dieron algunas cosas para que tome, ¿no? Oramos por ella, imagina todo lo que quieras, hablábamos por radio, hasta que unos se levantaron y dijeron, ¿cómo? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el poder? ¿Dónnde está la fe del pastor? ¿Dónde está ese enfermo? Nosotros vamos a orar. ¿Sabes qué? Vinieron hasta la iglesia y yo a la secretaria le dije en esa ocasión, dale la dirección, que vayan. Pero iban con orgullo diciendo, ¿no? Como que la unción estaba en ellos y decían, ¿cómo no va a poder un enfermo sanar? Nosotros vamos ahí. Y fueron. Yo les dije, claro que sí, por ahí los usa ellos. Al fin y al cabo, cada uno tiene un don del Señor y es un instrumento que puede más bien ser de bendición para ellos. Que vayan. Y fueron. Oraron, ya está, sano. Declare que está sano. Declare, diga fe, ya está sano. Sí, y viajaron. Pucha, ya ten fe, no necesitas ya ni de tomar esas cosas. Tu fe en Dios. O sea, ya no podía tomar medicación, no podía esos calmantes, nada. Ya estás.
Y dijeron, eso no podía ser el pastor Mancilla. Así, ¿no? A la semana siguiente murió. Es que se ha escapado. Ya quedó calladito. No sé. ¿Quiénes eran? Avise. Viéranlos y- A veces son situaciones que pasan Sí. y no, son extremos que no son nada buenos. Por eso siempre debemos ver la guía y la dirección del Señor. Sí. Pero ¿saben qué? Reconociendo siempre la soberanía de Dios. Sí. Porque si nosotros Él es quien salimos... decide. Sí, Él es quien decide. Él es, ¿no? Pero ahí de nuestra parte que pues, estamos aprendiendo. A mí me encanta sentarme con ustedes y con todas las personas que vienen porque aprendemos estas cosas. Hablando de Dios aprendemos estas cositas que nos hace reflexionar, nos hace meditar y pucha, decimos, no, yo no puedo cometer esos errores. Si yo voy a tener que declarar o diga, identificar la enfermedad, por más duro que sea, para mí, vamos a ir a otro paso ahora, ¿no? Al siguiente paso. Pero tiene que ser siempre reconociendo esa soberanía. Y nunca menospreciando la fe, tal vez de otros, y el miedo incluso de la persona. Porque la persona puede ser un pastor, la persona puede ser un líder, la persona puede ser un cristiano. Y que uno le diga, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo pues, pastor todavía? No puede ser. ¿Y cuántos se van muriendo así? Entonces, hoy no, Dios puede usar la medicina, puede usar muchos medios. Estos días, por ejemplo, yo les he contado a ustedes, a mí, el médico que me ha tratado, pocha, sin ser cristiano, me infundió fe. Ah, no, tranquilo, ese bicho va a salir, qué lindo. Y yo decía, pucha, eso es vocación. Te da esperanza, ¿no? Claro, pues, y sumarlo a la promesa de Dios. Sí. No, pues yo salí de ese lugar alabando, glorificando al Señor. Gracias por usarlo, gracias por ponerme esa vida en el camino. Muchas gracias, Señor. Si no, yo estaría buscando a ver un cristiano. ¿Quién? Si lo encontraré todavía. Pero Dios aún va a usar personas que te pueden orientar, te pueden direccionar. Yo recuerdo que de una forma específica le dije, esto me pasa, esto me pasa. Ah, ya. Al laboratorio, ¿sabes? Cuando llevé, tranquilo, esto así, hay un bicho, lo vamos a matar, esto, lo otro. Ah, usted está mejor que yo, por favor. Tiene mucho para vivir. Pucha, ¿y cómo sales de ahí? Entras así y sales así. Fue, sí, doctor, ya, vamos a comer, vamos al otro. ¿Verdad? Qué importante es eso. Pero es bueno identificar. La segunda cosa es afirmarnos en las promesas de Dios. ¿Y dónde encontramos las promesas de Dios, Johncito? Biblia. ¿Dónde encontramos? Lo dijo John. Ya, en la Biblia, pues. En su palabra. Para eso es importante leer la Biblia. O escuchar la palabra. Porque ahí están las promesas más fieles. Y tenemos que aprender a afirmarnos en esas promesas. Mismo aquello que te diga el médico. Estos días yo viví una experiencia en Bolivia con ustedes, algo muy lindo. No solamente en la relación de papá e hijo, sino he visto cada cosa que el Señor ha hecho. Aún los días que me he enfermado, aún mi encuentro con el médico, aún todo lo que hemos vivido. Y yo no terminaba de alabar al Señor, porque la verdad, veo que Dios es fiel. Muy fiel. Entonces nosotros tenemos que saber afirmarnos en esas promesas. Yo le decía al Señor, gracias, porque lo que has prometido se estoy cumpliendo, estoy viendo esto, estoy viendo tal, estoy haciendo esto, pucha. Y de verdad que nosotros tenemos que saber afirmarnos en esas promesas y no solamente en lo que estamos pasando. Porque entra el temor, entra el miedo de lo que te va a hacer el médico, ya has hecho tu laboratorio y eso todo, pero entra el miedo. Así como Jonathan decía, pucha, entra el temor. Pero ahí John decía, no, pero el primer milagro que he hecho en mi vida es el que yo pueda confiar en Él, en que me pueda llenar de paz. Pero eso no es un toque como Harry Potter, ya, paz, no, sino tu relación, el hecho de estar más cerca de Él, el meditar en su palabra. Por eso es importante leer la Biblia, meditar la palabra. Hoy la Biblia ya no es leída como antes, ya no queremos leer. Y ¿sabías tú que tiene más de 5,000 promesas la Biblia para nosotros? Y si pudiéramos usarlo 1, 2, 3.
Pero cuando lo conoces, tú puedes hablar, Señor, tú me has prometido esto, tu palabra dice esto, Señor. Así que me voy a aferrar en tu palabra. Por favor, lléname de paz, dame esto. Qué lindo es eso, ¿no? Te aferras a eso. Ya está. Porque ¿sabes qué? ¿Quieres decir algo, hijo? No, sí, es que hasta si te pones a pensar en la vida, tú no puedes confiar en alguien que tú no conoces. Claro. Obviamente, en mi hermano puedo confiar porque le conozco, también porque te conozco, porque es mi papá. Pero si viene un desconocido, no confiaría, no sé, $1000 o algo de valor, o hasta mi vida. Tendría que conocerlo, tendría que saber quién es, pasar un tiempo con él y ahí después poder dar algo o confiar algo en la persona, ¿no? No, y eso va con Dios también. No puedes decir yo confío en Dios si no lo conoces. Si no, realmente no vas a confiar en Dios, vas a dudar. Ahora, si tú lo conoces, ahí vas a ver que tu confianza en Él va a aumentar. Sí, mira lo que Dios te dice en Números capítulo 23, 19. Lo voy a leer. Dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Wow, está hablando de Dios. No es como nosotros que podemos fallar. Prometemos y quebramos. No, Dios no. Es mejor aferrarnos. Alguien te dice, no, te vas a morir. Alguien te dice, ya no tienes solución. Alguien te dice, está fregado. Alguien te dice, ya eras. Ya, puede ser que los resultados del laboratorio de diagnóstico te hayan dicho todo, pero necesitamos aferrarnos al Señor. Porque en ese aferrarnos a Dios, te garanto, lo primero que vamos a recibir de Dios es esa paz que tanto lo necesitamos. Esa paz, esa fe, esa confianza. Pero es que muchos dicen después, no sé qué ha pasado, pero he hecho el milagro. ¿Por qué? Porque han logrado aferrarse, han sabido identificar el milagro que quieren recibir. No, yo tengo esto, me ha dicho, pero tu palabra dice esto. Yo voy a orar para recibir esto. Y ahí han recibido el milagro. Es una cosa. Y porque el tercer paso que nosotros tenemos que hacer es pedir con fe el milagro que deseamos recibir. Y ese pedir tiene que ver con la oración, no con el rezo, que son frases repetitivas. La oración tiene que ver como esto, un conversar de una persona con un amigo, con alguien, con un papá al cual le confía, le cuenta lo que está diciendo. A ver, Jesús enseñó en el Padre Nuestro capítulo 6 de Mateo, ¿qué dijo? Cuando tú ores con Dios tu Padre, entrar en tu lugar, en un cuarto, en un lugar secreto. Él habla de un espacio, de un lugar donde tú puedas hablar con Él. Y ahí en ese lugar, ora, habla a tu Padre que está contigo en ese lugar, para que te recompense públicamente. Entonces, mira, nos dio un padrón el Señor ahí. Entonces, ahí adentro, ¿qué vas a hacer con una persona? Hablar, dialogar. Entonces, ¿pero cómo? Si no lo veo, no lo siento. Ahí necesitamos el auxilio del Señor, del Espíritu Santo, que nos puede hacer entender eso. Y yo, a ver, ejemplo, yo en Veracruz tengo 2 sillas. Yo cuando vengo solo oro ahí, la silla está vacía. Yo ya he aprendido a usar mis sentidos espirituales. Mis ojos naturales me hacen ver que está la silla vacía, pero mis ojos espirituales me hacen comprender que está ahí el Señor. Ya uno me puede decir, loco, se pasa esto. No, yo creo que ya está ahí, punto. Y muchas veces yo he llorado, he hecho muchas cosas ahí. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso. En fe, pedir el milagro que deseamos. Pedir en oración. Y en fe, creer. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tener la seguridad, voy a ser sano, voy a ser sano. Sí, Señor, tú vas a hacer el milagro. Hoy me veo en este hospital, hoy me veo en esta condición, pero mañana me voy a ver con mis hijos, voy a estar la convicción de lo que no se ve. Mira lo que Dios nos enseña en su palabra. Esos son los pasos que nos enseña. Ahora ahí depende de nosotros. Capaz que alguien está diciendo, pastor, esto hasta ahora yo lo he hecho y nada. ¿Qué ha pasado? Por eso al principio dije, siempre y siempre respetando la soberanía de Dios. Porque alguien puede tomarlo esto como unos pasos de seguridad de recibir el milagro de la sanidad y no pasa nada. La receta mágica. La receta mágica, no.
sobre todo está la soberanía de Dios. Porque si no, todo el mundo pues haría, ya tenemos, ya podríamos sacar ya la receta, todo el mundo, hospitales vacíos, todo, ¿no? Por eso ahí entra la gente cuando dicen, no, estos manipulan, han ofrecido esto y no reciben milagro, no nos han sacado plata nomás, y esto, el otro. No, por eso estamos enseñando y estamos hablando. Estos son los pasos que la Biblia nos enseña. Y que podemos hacerlo, no necesitas pagar para hacer esto, ¿no, Israel? Sí, yo creo que este tercer paso está muy ligado al primero, ¿no? Donde uno tiene que identificar, pero uno mismo ya dice, tiene que clamar por aquello que ha identificado. Yo, por ejemplo, me acuerdo en la época de la pandemia, Sí. cuando estábamos en los inicios del coronavirus y todo eso, Sí. había mucha gente que agarraba un resfriado muy fuerte y les entraba ese temor. Sí. Y a veces no se sabía si era o no era, había una incerteza total en relación a eso. Y me acuerdo que yo me he enfermado, ha sido uno de los primeros que me enfermé en la casa y me he enfermado fuerte, y es que en teoría era el que más era resistente a las enfermedades. Sí. Pero me ha tumbado prácticamente en la cama al punto que he tenido que isolarme de todos, prácticamente por unos días. No me acercaban, no se acercaban a mí, me ponían solo la sopita, en fin. Y eso lo llena a uno de temor. Yo sabía que quería curarme porque tenía miedo, más allá de que yo me pueda ir a mayores, porque sinceramente no se me pasaba mucho en eso en la cabeza de que podría llegar a mayores mi enfermedad, de digamos que realmente tenga COVID y llegar a morir, aunque se escuchaban las noticias. Pero sí me preocupaba el hecho de contagiar a los demás, contagiar a mis hermanos, contagiar a mis sobrinos que a veces saben querer entrar, tío, querer abrazarte y todo eso. Y entramos bien, entonces yo sabía algo, quería ser curado de eso, pero no pedía nada a Dios. O sea, sí sabía en mi consciente que Dios me podía sanar. El Señor me va a curar, está bien, ya. Pero me faltaba ese punto de colocar en acción mi fe, de saber que Dios me puede sanar y que si yo clamaba, Él podría obrar en eso y darme, qué sé yo, la paz, la tranquilidad de que no nos va a pasar nada a ellos, de que yo me voy a recuperar. Hasta que lo hice. Me acuerdo una noche yo me he encerrado en mi cuarto, estaba escuchando música, todo cansado, todo debilitado. Y en una de las canciones que estaba escuchando había una administración justo hablando de la sanidad, del milagro. Y no, pues yo me enramé en mi cuarto, empecé a orar, empecé a cantar y en fin, fue algo libertador hacia mí, ¿no? Que yo lo pude exteriorizar. Y sé que hay muchas personas que están en esa misma situación, quién sabe, han identificado su situación, han identificado su problema, pero les falta dar ese paso más de activar su fe y de pedir y clamar al Señor. A veces es más fácil decirle, digamos, tú no conoces a Dios, decirle a alguien que conoce, tu primo, tu amigo, tu tío, óramelo para que me cure, óramelo para que me sane, óramelo para que... Es lo que comúnmente sucede, sí, ¿no? En la mayoría. Pero, ¿qué sería lo mejor? Es que tú mismo actives la fe en tu vida y que des ese paso de tú en humildad acercarte a Dios y pedirle que Él pueda obrar a tu favor, que Él pueda obrar en tu enfermedad, que independiente de lo que pase, depositando tú tu confianza en Él, todas las cosas van a salir por algo bueno va a salir de esa situación, sea tu sanidad, sea que tu familia se conozca a Dios, sea que otras personas sean esperadas por aquello que tú estás viviendo, de que sea una situación caótica, pero que te ven con esperanza, te ven con paz en medio de esta situación, y seas de esperanza de otras personas que están viviendo lo mismo y dicen, no, si Él está así, confía en el Señor y tiene esa fe, tiene esa tranquilidad, yo también quiero estar así, no sé, pero necesitamos colocar en acción eso, ¿no? Yo creo que es eso. ¿Sabes, Jonathan, Israelito? Hay un pasaje en Mateo 7:7 bien interesante. Miren una promesa que el Señor dice. Eso voy a leer en NTV. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Pero aquí hay una acción. Tú tienes que hacer. Tú tienes que hacerlo. Pedir, buscar y amar. Y generalmente hacemos que otros hagan por nosotros. Por ahí te les está buscando mal.
¿Qué es mejor que tú busques? Aunque no es malo pedir oración Sí, a otros, sí. no es malo, dice oren unos por otros, pero aquí, Tú buscando, otro buscando, me encuentras más rápido. ¿qué tal? El Señor es súper, ¿sí o no? O te has limitado a que nosotros oremos, no, ¿has pedido a Dios o no? No, sí. Claro, tiene que haber esa parte de nuestra también, ¿no? Sí, porque, como decía, el confiar, como dices, el confiar en Dios no es un toque mágico y pum. Viene todo eso junto. Tienes que conocerlo, tienes que relacionarte con Él, hasta desahogarte, Señor, me siento así, necesito de ti. Eso es lo que te va fortaleciendo, eso es lo que te va llenando de confianza. Y cuando uno está conturbado o está preocupado, muchas veces no ve con claridad. Pero ya cuando uno tiene paz, tiene más calma, ya puede ver las cosas con claridad. Y ahí poder encontrar ese milagro, encontrar esas respuestas, encontrar eso que necesita. Ujú. Pero si uno está... no, por eso es necesario relacionarse con Dios. Hablar, pedir. Vale la pena. Yo les invito para sentarnos nuevamente en una próxima para hablar sobre el poder de la oración, sobre el poder del pedir. ¿Qué te parece? ¿Topan? Van a ver que les va a servir mucho. Por eso, así, aprovechando lo que otros hacen, suscríbanse, háganse la cosita esa. No, compartan lo otro. Va a ser importante. El otro. Salí. No sé, espero que estés aprendiendo con nosotros, de verdad, así en charla. Yo siempre digo esto, podría ser en este punto 1, punto 2, punto 3. A ver, me dicen, sea específico, directo. Hoy vivimos en un mundo tan acelerado y no tenemos tiempo así como ahora para charlar, escuchar, a ver qué dice y aprender. Eso se trata esto. Hablemos de Dios. El número 4 es salir del ambiente de la incredulidad. Sabes que en estas situaciones siempre te vas a encontrar con personas, sí, no ve, sí, pues el otro día, sí, otro igual tenía, pues se ha muerto. Pucha, más peor te ponen. O sea, sí, la verdad, no va a dar. Pucha, qué bueno es rodearse con personas que realmente te puedan animar. Pero es mejor salir de ese ambiente de incredulidad. No significa alejarse de las personas, sino salir. Tratar de no escuchar esas cosas, ¿no? En ocasión, esto está registrado en el libro de Marcos capítulo 5, verso 40 en adelante, dice que un hombre muy importante, religioso él, muy importante, él era el principal de la sinagoga, se fue en su necesidad a buscarlo a Jesucristo. Y él nos enseña, fue bien específico en su petición. Le dijo, Señor, quiero que vengas a casa porque mi hija, que tiene 12 años, está enferma y está agonizando. Y Jesús le dijo, está bien, vamos. Solo que en ese lapso de tiempo una mujer que vino con enfermedad le pidió un milagro al Señor y hasta que pase eso, la hija murió en la casa, estaba agonizando. Llegaron los mensajeros, le dijeron, Señor, no lo molestes más a Jesucristo porque tu hija acaba de morir. Jesús ve ese momento porque Jairo cambia su rostro, empieza a rodar las lágrimas en sus mejillas, por sus mejillas, y no sabe qué hacer. Jesús le dice, tranquilo, cree solamente, vamos a tu casa. Que Jairo se aferró a esa promesa del Señor y se fue a esa palabra y se fue a casa. Y sí, nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Otro dijo, ya está muerto, pero Jesús dijo, tranquilo, vamos. Jairo puede decir, no, ya se murió, voy a ir a velarlo, lo voy a enterrar. No, aceptó la palabra y se fue con Jesús. Cuando llegaron, la niña estaba tendida en cama porque estaba literalmente muerta. Llegó Jesús y dijo, ¿por qué tanto alboroto? Porque habían lloros. En ese tiempo alquilaban los llorones. O sea, no solo la familia que lloraba, sino alquilaban personas que lloraban. Esa era su función. ¡Wow! Era un alboroto. Ah, sí. Y Jesús dice, ¿por qué están haciendo tanto alboroto? Si la niña no está muerta, sino apenas duerme. Y ahí los incrédulos se levantaron y empezaron a burlarse. ¿Cómo? ¿Cómo así que está durmiendo? Si está muerta. Y ahí Jesús los mandó a sacar a esos incrédulos y solo colocó con él a su papá, a su mamá y a 3 de sus discípulos. Y ahí vimos el milagro. Levantó a la muchachita que estaba en cama, lo volvió a resucitar y devolvió la alegría, la felicidad a ese hogar que estaba lleno de luto, de tristeza y dolor. ¿Sabes? Nosotros necesitamos aprender eso. Apartarnos de ese ambiente de incredulidad. Personas siempre vamos a tener que van a decir, está muerto. No se soluciona
Ya lo has fregado. No, vas a morir, estás mal. Yo igual tenía, pues, mi papá así tenía, ha muerto. ¿O no has escuchado eso tú, Giselle? Isaac está con ganas de... Es que si esto se escucha hasta en el mundo, ¿no? Porque Sí, en el mundo me sí. refiero a personas que no van a la iglesia. Hay gente que cree en el áurea, en las vibras. No Sí. te tiene malas vibras, no se tiene aura muy negativa. Sí, sí. Entonces, hasta ellos mismos identifican que no es bueno involucrarse en ciertas situaciones con este tipo de personas, porque en vez de aumentar tu fe, te van a llevar para abajo. Sí, 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 sí. Para llevar abajo. Por eso no es bueno escuchar mensajes negativos. No, hay que ser muy sabios en escoger con qué personas nos Ajá. vamos a rodear en esos momentos. Sí. Es bueno lo que usted dijo sobre de que no podemos rechazar a los demás, Ujú. pero en esos momentos tal vez de un momento delicado, un momento donde necesitamos que nos coloquen para cima, necesitamos pedir la seguridad de Dios de escoger qué personas nos vamos a rodear, de qué personas vamos a escuchar consejos, de qué personas vamos a poder aumentar nuestra fe, ¿no? Exacto, que no apaguen Que no tu apaguen fe. eso, Que no apaguen tu fe, porque si no las personas incrédulas van a apagar tu fe y eso es peligroso. Sí. Entonces, en eso, ¿saben a qué escuchar? Porque de escuchar en ese momento vamos a escuchar de todo. Sí. Hay personas que incluso apagan tu fe de una manera tal vez no proposital. Si no empiezan a contarte, sí, mi primo estaba así, Sí, igual, sí, sí. ya se ha enfermado de eso, a las 3 semanas se ha muerto. No te está diciendo O si que no te te vas a dicen, me duele morir. aquí. Ten Ay, no, sí, ten cuidado, Ay, mi no primo de eso sé. se ha muerto. Sí, O sea, no ¿verdad? te está queriendo apagar la fe directamente, pero Ya o lo sea, está ya haciendo. te lo está haciendo. Ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Es diferente que otra persona te diga, te me está saliendo aquí. No, pero no te preocupes, eso es algo que se puede curar, lo puedes tratar, confía en el Señor. Sí, Es muy sí. distinto. Distinto. Entonces, si alguien te está queriendo apagar la fe, no lo desprecies, ¿no? Pero dile, está bien, ahorita vengo, voy a ir al baño. Así. No, se trata de evitar escuchar esas cosas. Es mejor alimentarnos y rodearnos de personas que puedan alimentar más bien nuestra fe con mensajes Sí. positivos Sí. y escuchar también mensajes que puedan alimentar nuestra fe. Y hasta uno mismo puede crear un propio ambiente de incredulidad. Yo, por ejemplo, cuando escuché, ¿no?, la noticia de aquel actor que murió, joven de mi edad, de la misma manera, empecé ahí, estaba pasando por algunas luchas, pero eso fue como que, ¿sabes?, el que ha derrumbado todo. Y yo he creado un ambiente de incredulidad conmigo mismo. Ya me aislaba, ya me decía como que a mí mismo, te va a salir todo bien, has fracasado, mira, tantas cosas tienes por vivir, promesas de Dios en tu vida y no vas a poder vivir porque es culpa tuya, por culpa de eso, por culpa del otro. Yo ya me empezaba a creer y decía, tanto que he llegado a un momento en donde con Karen me acompañaba al puesto y el médico me ha recetado antidepresivos Sí. fuertes. Y uno puede hasta uno mismo crear un ambiente. Yo me acuerdo Sí. que yo me poseía músicas ya que en vez de animarme ponía más deprimido, músicas tipo de que ya has fracasado, ya no va a dar nada cierto, ya empezaba a ver las cosas diferentes. Entonces uno mismo puede crear un ambiente de incredulidad. Sí. Y eso es hasta un poco más peligroso que escuchar de otra persona. Exactamente. Y ahí es donde necesitamos más de Dios, pero también de la otra persona, Sí. de esa persona. Como ella dijo, muy sabiamente escoger quién va a estar de tu lado en ese momento. Porque una cosa es que una persona te apoye y diga va a estar todo bien, pero otra cosa también es que una persona esté dispuesta hasta sacarte de ese ambiente de incredulidad que tú mismo has creado. Gracias a Dios me tocaron personas así que bueno, me han ¿no? dado mucho y yo creo que fue mucho de parte de Dios que esas personas, porque si no, quién sabe, hubiera seguido por mi contra propio, por mí mismo en ese ambiente de incredulidad. Sí. Y esto creo que encaja con lo que acabas de decirlo ya. Lo que has dicho encaja con este otro punto, el 5. Declarar palabras poderosas. No voy a decir positivas, sino declarar palabras en fe que sean poderosas y diariamente, continuamente. O sea, no pronunciar derrota, no pronunciar fracaso, menos pronunciar muerte. A veces repetimos miedos, los temores, lo que decías, ¿no? Y venía una cosa y venía otra cosa, y duda, incredulidad. Pucha, eso no va a ayudar. ¿Sabías tú que la Biblia, aún la ciencia dice que nuestro hablar tiene poder? Tiene
poder. Es mejor hablar de las cosas buenas, nuestra expectativa de que todo estará bien, seremos sanados, no en la decepción, no en el dolor, no en aquellas cosas que nos pueden acarrear más fracaso, más tristeza, nos puede llevar a la muerte. No, mira este artículo que he leído y lo he anotado, te lo voy a leer. Dice, nuestras palabras ejercen un gran poder sobre nuestro cerebro, ¿ya? Determinan el rumbo de nuestro pensamiento y están estrechamente relacionados con nuestra actitud y esta a su vez con nuestras creencias. O sea, está diciendo aquí que nuestras palabras ejercen un gran poder sobre nuestro cerebro y eso va a determinar sobre el rumbo de nuestro pensamiento. O sea, lo que yo piense va a ser mi dirección a dónde quiero llegar. Ahí podríamos añadir otro asunto que es para otra charla, que el enemigo viene siempre a acusarnos a la mente y una cosa, no, pucha, no, vas a morir, no sirves y esto, lo otro puede ser terrible. Pero ahí también entra como contraataque las palabras nuestras que pueden transformar ese pensamiento negativo, esa declaración negativa incluso, pero pueden transformarla para darnos victoria a la final. Porque si no lo otro nos vence, podemos llegar a lo que estamos pensando. Porque lo que digamos, lo que pensamos, lo que digamos va a ser hecho. ¿Por qué? Porque tiene poder la palabra. Proverbios 18:21 en TLA dice, la lengua tiene poder para dar vida y quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Si voy a seguir hablando, voy a morir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a sufrir las consecuencias. Pero si yo voy a hablar palabras en fe, poderosas, no, voy a salir de esta. Dios me va a librar, Dios me va a sanar. No, ese cáncer, esa enfermedad, ese problema, ese tumor, no, Dios lo va a hacer. Voy a estar bien. Me rodeo de personas y escucho mensajes buenos. Va a alimentar mi fe. Va a alimentar mi fe y eso va a producir el milagro. No sé, ¿qué dices tú? Porque dice, la lengua tiene poder para dar vida o para quitarla. Entonces, si yo quiero vivir, yo prefiero hablar. Y en esa paz, pucha, y si es Dios diciendo, no, hijo, está bien, como uno de sus discípulos, sí, yo te puedo sanar, pero no es el tiempo. Ya vendrá en su momento. Aunque si no es aquí, vas a ser sanado igual. Es la soberanía de papá, pero ya no va a ser un lamento, sino va a ser en esa paz. Que si uno va a tener que partir, va a partir, al fin y al cabo todos vamos a partir de esa tierra. En su momento, ¿verdad? Pero mejor es declarar en paz. Y en esa fe, palabras poderosas de fe. Sí. Y lo bonito de eso es de que eso va más allá de un beneficio propio. Porque queriendo o no, cuando tú declaras palabras de fe, por así decir, palabras buenas, positivas, por no decir, ¿no? Inspiras a otros. Quién sabe, hay otra persona que esté a tu alrededor con la misma situación y te escucha hablar eso. Te escucha que tú, en vez de hundirte, hablar palabras negativas, en vez de bajonearte, te escucha hablar palabras de fe, de una expectativa de un futuro mejor, de que a pesar de las circunstancias que estés atravesando, algo bueno va a salir de esa situación. No, pues tú, aquella persona que estaba desinflada, lo acabas inflando y decir, sí, es cierto, existe esperanza, existe algo bueno que puede pasar de esto. Entonces acabas de llenándole de fe también a tu amigo que está a tu lado. Y eso es algo bonito, ¿no? Ahora, también es cierto que no tener ese tipo de declaraciones en nuestra vida, sino llevarlo a lo negativo, pues puede causar muchas veces muerte en nuestra alma y en muchos casos muerte física, ¿no? ¿Cuántas personas a causa de tantas declaraciones negativas acaban quitándose la vida? Porque es lo que dice, la palabra tiene tanto poder que primero acaba en tu boca, luego acaba convirtiéndose en una acción de que ya no cuidarse y al final al punto de querer acabar con su propia vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras, con aquello que nosotros estamos hablando y aquello que estamos declarando hacia nosotros. Mira, ¿cómo es Dios, no? Qué importante hablar de Dios y lo hacemos a un lado y Dios tiene todas las cosas para ayudarnos a salir adelante de las situaciones que vivimos, como esto de la enfermedad. Quizás eso enlaza también a esta otra cosa, visualizar el milagro completo. O sea, tenemos que visualizar. Yo aprendí esto de alguien que decía que hoy necesitamos usar los sentidos espirituales.
Nuestros ojos naturales ven una realidad natural, pero tenemos que aprender a ejercitar a ver con los ojos espirituales, porque eso ya es otra realidad, ¿no? Y es otro tema también. Pero para entender así simplecito, estamos hablando de imaginarnos, imaginar. Porque aquí viene pues la mente. Cuando dice, estás enfermo, te vas a morir, ¿qué imaginas? Tumba. ¿No ve? Pues a quién le voy a dar ahora y esto, mis hijos y esto. Pues, todo es un caos. Aquí una batalla en tu mente. Ahora, pero en el Señor, basado, siguiendo los otros pasos, imagínate, llega a este punto, sabes que vas a poder imaginar en tu mente aquello que quieres recibir. Sí, voy a estar bien. Un pastor muy reconocido que hace en la presencia del Señor fue criticado por esto, es decir, visualiza e imagina en tu mente tu sanidad. Pero estoy mal, no. Mientras declares eso, imagines muerte, vas a llegar a eso. Pero ahora cambia, declara que vas a estar bien, imagínate con tu familia. ¿Puedes ver que estás con tu familia? Sí. ¿Puedes ver que estás con tu esposa? Sí. Va. Ahora vamos a orar. Así. Parece locura, parece una sesión de vudú, no sé, de cosas, pero es una realidad. Es que una persona que está mal ya no ve un futuro. Yo creo que yo relaciono a eso. Si uno ya empieza a cambiar su forma de visualizar las cosas y empieza a crear un futuro más allá de donde se encuentra en este momento. O sea, ya visualiza, qué sé yo, su familia más adelante, que va a ver a su hija formada, que va a ver a su esposa. Exacto. Ya empieza a ver un futuro. Ya no se limita a la situación, porque creo que la enfermedad o una situación así te limita a eso. Sí. Al momento donde estás viviendo y no te permite ver más al frente. Sí. Y no solo es imaginar, ya desde ahora voy a imaginar. No, lindo es seguir esos pasos. Planear, crear planes. Y los otros pasos incluso que hemos hablado anteriormente. Sí. ¿No ve? Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, si yo voy a pensar muerte, así va a ser. Si yo voy a pensar vida, bendito sea el Señor, también voy a estar bien. A ver, un ejemplo está en Marcos, hace rato les hablé de Jairo, ¿no? Les dije que había un espacio de tiempo cuando le llegó la información de que la hija murió, que Mensán estaba ocupado. ¿En qué estaba ocupado el Señor en ese momento? Una mujer con flujo de sangre había tocado el borde de su manto y fue sanada solo al tocar. Pero detalle, hay que ver el antecedente. ¿Por qué sucedió el milagro? Porque muchos saben, no, toca el borde, nos infunden fe, toca el borde del manto, será sano, imagínate ya. Pero no, hay que ver el antecedente. Ella estaba 12 años enferma, había ido a muchos médicos, gastó todo su dinero literalmente y nada mejoraba. Pero un día dijo, Jesús estaba en el lugar donde ella vivía, dijo, no, yo voy a ir hasta donde Él. Y si toco tan solamente su manto, voy a ser sanada. Ahí ella imaginó, imagínate, voy a ir seguramente eso y voy a tocar y voy a ser sanada. Y creó una imagen diferente a la que estaba acostumbrado. No solo imaginar, ya estaba pensando en la muerte quizás, pero cuando se enteró de Jesús estaba ahí. Y lo que él hacía, dijo, no, si tan solamente toco, voy a ser sanada. Creó una imagen. Y cuando finalmente sucedió lo que sucedió, fue una sanidad completa la que recibió ella. Fue tremendo. Entonces nosotros también tenemos que crear una imagen completa y total de aquello que deseamos recibir. Si yo me aferro en el Señor, me aferro en todo lo que aprendí en los pasos anteriores, yo prefiero caminar a morirme, prefiero intentarlo, asesinarme y morirme ahí. No, yo prefiero intentarlo y sé que Dios va a hacer el milagro. Te animo para que sigas estos pasos más. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y finalmente vamos a abordar el último paso y con eso acabamos. ¿Querías decir algo? Sí, es importante visualizar porque ahí se puede decir en qué está puesto tu fe. Si está puesto en, digamos, en la desota, en la enfermedad, en que realmente esto va a vencer, esta enfermedad va a vencer esto. O si está puesto en que Dios tiene la solución, Dios está en el control. Por eso es importante porque, como decía, a veces nosotros nos ponemos en un ambiente de incredulidad y ahí va con palabras y ahí va con pensamientos, te empiezas a imaginar y eso no te hace bien. Más bien, estemos agazados a Dios. Por eso
estos pasos son importantes porque tienes que conocerlo, tienes que relacionarte. A partir de ese momento con conocer y relacionar ya vas a saber que puedes hablar con él, pedirle algo a él, pedirle una de sus promesas porque ya vas a conocer sus promesas, vas a poder hacer todo eso y ya poco a poco tus palabras van a ser diferentes. La manera que ya piensas, que te imaginas ya va a ser diferente porque tu fe va a estar puesta en Dios. Eso me pasó a mí, porque como les dije, estaba en un momento que estaba muy mal, mentalmente muy mal. Y eso me ayudó más que todo, poder cambiar. Necesitamos cambiar nuestra postura. Si yo me hubiera mantenido como estaba, hubiera estado mal, hubiera empeorado y quién sabe hubiera pasado algo trágico. Pero necesita uno posicionarse, necesita uno declarar, necesita uno empezar a mentalizar mejor, con más claridad, y Dios puede darnos eso. Así es, así es. Estamos llegando al final de este tiempo bonito que estamos pasando y hablando cómo recibir el milagro deseado. Son pasos importantes que si tú los repasas, capaz que alguno entró a la mitad o en este momento, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de cómo recibir el milagro deseado, sin manipular, sin estar diciendo cosas, sino a la luz y en la guía de la palabra del Señor. Son cosas que Dios tiene para tu vida también dártelo, que si los pones en práctica, te esfuerzas por hacerlo, no me va a sorprender. El milagro que estás anhelando recibir, lo vas a recibir. Y será para la gloria y la alabanza de nuestro Dios, no para el hombre, porque es Dios dándonos espacio. Y finalmente, hay que cuidar y vigilar nuestra mente y no dejar que la promesa se desvanezca. Para que eso suceda, lo que estamos hablando, porque el pensamiento es tan importante, porque ahí viene el ataque primero. Será por eso que en el capítulo 6, a partir del versículo 10 en adelante, la Biblia habla sobre la armadura de Dios, una armadura espiritual, así de un guerrero. Estamos hablando de una armadura de un guerrero, y Dios habla de una armadura espiritual. Y dentro de esa armadura espiritual está el yelmo. ¿Y el yelmo qué es? El casco. El casco protege la cabeza, porque ante un tiro letal a la cabeza es muerte segura. Entonces, si estamos hablando de algo espiritual, está hablando de protección de la cabeza, de la mente especialmente. Porque estamos viendo que todo lo que entre como mala información, pesimismo, derrota, muerte y tantas cosas, nos puede llevar a ese fin. Muerte, espiritual y físico. Pero cuando cuidamos la mente, ¿y cómo cuidamos la mente? Tal vez alguien preguntará. Lo hemos ido mencionando en los pasos anteriores. Hablar con Dios, pedir en oración, meditar en su palabra, en sus promesas, escuchar mensajes que puedan alimentar nuestra fe y nuestra esperanza de que un día vamos a ser sanados para salir de esa situación y recibir el milagro deseado. Pero necesitamos vigilar. Necesitamos vigilar. Si alguna cosa viene y nos va a querer arrebatar estos pasos anteriores que mencionamos, es mejor tomar cuidado, porque de lo contrario podemos perder. Los milagros son para los que persisten, son para aquellos que dicen, no, yo voy a hacerlo. No solo es desear, ay sí, sería, no, es buscar, es creer y es persistir en fe que se va a recibir. Y así bien, no es una acción pasiva, es una acción activa el recibir milagros. Vas a tener que dar tu tiempo para orar, vas a tener tu tiempo para meditar en el Señor y vale la pena hacerlo. Por eso amo este lugar, porque cuántos milagros he visto allá en Veracá. Personas que han estado desahuciados, personas que han estado muy enfermos. Hemos orado y por eso nosotros no somos de aquellos que mirar, esto estamos haciendo. No. Simplemente los llevamos a entender, a encontrarse con Dios, de que Él los puede sanar y hemos visto mucha sanidad. Lo he visto en mi vida, lo he visto en mi familia. Él es un milagro de esto. No, podríamos contar muchas cosas, ¿no? Pero hemos entendido también en algunas situaciones la soberanía de Dios con dolor, pero al mismo tiempo esa paz inundando nuestro corazón de aceptar que esos eran los designios del Señor y no andar en resentimiento, ay, ¿por qué? Y el otro no. Yo prefiero seguir estos pasos. Por eso, espero que los haya bendecido, les haya gustado mucho todo esto y les animamos a buscar al Señor, a persistir hasta recibir ese milagro y repasar estos pasos que hemos aprendido ahora, hemos hablado, volverlo a ver si es posible,
No solamente en esta live va a estar en el Face, sino lo vamos a subir al canal de YouTube de Hablemos de Dios. Y compartirlo con otros amigos también, posiblemente enfermos, que puedan animarse. Quizás a uno no le interesa esto porque está bien, pero ¿qué tal si nos podemos interesarnos de saber que conocemos a alguien que está enfermo y está mal y poderle ayudar en esto? Aquí no estamos diciendo deje de ir al médico, no, Dios puede usar incluso, como usó en mi vida un buen médico, diferente a otro que me dijo, uy, no, es de por vida, você va a estar así. Tem que tomar, né? Pucha, este mi hijo mayor Jonas en el golpe dijo que te ha desahuciado. Pero cuando tú encuentras un médico que Dios te pone en el camino, te hace los diagnósticos certinos y te dice, no, tienes un problema así, pero se va a solucionar. Vamos a hacer esto, el otro. Te infunde fe y comienza a pensar de una manera positiva y puedes caminar en esa fe y creer que Dios va a completar su obra. Eso es lo único que queremos hacer a través de estas conversaciones que tenemos de hablemos de Dios. Sí. Por eso, Israel. persistamos. Creo Sí. que la clave está en eso. Persistir en aquello que hemos decidido creer. Que Dios puede obrar en aquella necesidad que estamos teniendo ahora. Sea en una enfermedad, sean, qué sé yo, incluso problemas económicos, no sé cuáles. O sea, creer en eso, que Dios puede obrar en eso y creer principalmente en Él. Que Él puede realizar ese milagro en tu vida. Así es. Cada día es cada día. Ujú. Hay días que vas a recibir del médico resultados buenos, pero va a haber días que vas a recibir resultados muy malos. En todos esos días tenemos que tomar esa decisión de decidir creer en Él, decidir confiar en Él, depositar nuestra confianza en Él, que no importa la circunstancia, hemos tomado esa decisión de que vamos a confiar en Él y Él es el que nos va a guiar en medio de esa situación. Sí. Y ahí está la clave para que podamos estar en paz. Creo que tener, como dice la palabra, paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí es. Que uno no entiende porque cómo va a estar en paz en medio de esa situación, pero es la paz que Dios nos quiere dar a todos nosotros. Ujú. Entonces, persistamos. Así es. Bueno, gracias Israelito y Jonathan, tus palabras finales y nos vemos la próxima donde vamos a hablar acerca del poder de pedir, la oración. Va a ser algo muy interesante. Sí, el año pasado, no sería penúltima convulsión que tuve fue en 2022, el final, que hicimos un viaje en familia, en pleno bus, ha sido traumatizante, casi nos botan del bus, pero fue todo bien, gracias a Dios. Había pasado 10 meses sin ninguna convulsión, esa era una victoria. Fue en el momento en donde yo entendí el poder de... Sabía, tenía conocimiento, pero como Israel dijo, sabemos, pero no declaramos, no ponemos en práctica. Y en los ayunos, cada ayuno a través de una persona también que me decía, ahora cada ayuno declara que va a ser un mes que no vas a tener ninguna convulsión y agradecer porque ha sido un mes sin ninguna convulsión. Entonces ese declarando y ya ha pasado 10 meses sin nada de convulsión. Y yo decía, pucha, ya tengo la victoria, ya tengo la sanidad completa, pero ahí qué pasa, convulsión de nuevo. Y por un momento me vino una tristeza, pero ahí vino esa confianza en Dios. Como les dije, tal vez uno de los mayores milagros que he recibido en mi vida fue esa confianza en Él. Y por más que haya pasado una conversación, decía, no es para muerte. Tal vez Dios me quiere hablar algo, Dios me quiere direccionar algo, o solo quiere que mi fe aumente en Él, o sea, digamos que una prueba cuando Dios diga, a ver, vamos, ¿cómo está su fe de Él? Y ahí no me alarmé, no me puse mal, no dice, ya era, vamos a los médicos, no. Dice, no, Dios está en el control. Y hasta hoy, ya son casi 7 meses sin ninguna convulsión. No sé si llegará a pasar en algún momento o si no, pero va a ser siempre para la gloria de Dios. Estos últimos meses me pasó de todo. Dengue, me rompí la clavícula y este último fue que empecé a escupir sangre. Y no es cualquier cosa. Escupir sangre puede ser por causas muy fatales, muy graves. Y yo en esos tiempos, yo creo que fue un tiempo donde también, tal vez Dios ha permitido que pasen esas cosas para enseñarme muchas cosas.
a valorar, ¿no? Mi familia, el servicio en el Señor. A veces solo deseamos cosas personales y dejamos las cosas que ya tenemos. Deseamos algo más y dejamos las cosas que ya tenemos y no valoramos eso. Y también de confiar en Él, de estar en paz con Él. Y ahí cuando empecé a escupir sangre, obviamente me alerté, me preocupé, pero yo decía, Dios, tú estás en el control. Voy a ir al médico porque necesito ir al médico. Necesito ir allá a ver cómo estoy. Tampoco voy a ser irresponsable de decir, total, no. No, decir, voy a ser responsable. Voy a ir allá, por algo han estudiado. Pero Señor, sé que tú estás en el control, sé que tú estás en el control. Y gracias a Dios pasó el milagro. A poco tiempo atrás ¿cómo es las plaquetas? Que Estaban son 30,000. estaban 30,000. Para que se pongan noción, lo normal es de 140,000 hasta 200 y algo mil. El mío estaba a 30,000, o sea que estaba muy bajo. Amigos médicos dijeron, con 40,000, con 50,000 nosotros ya mandamos a internar a UTI. Mis plaquetas estaban bajísimas. Y Terapia intensiva, sí. terapia intensiva. Y probablemente pensamos tal vez sea por eso. Tal vez se hubiera agravado. Había varios tal vez motivos del por qué he escupido sangre. Pero cuando hice los exámenes, gracias a Dios, mis plaquetas estaban sorprendentemente súper bien. Hasta los médicos decían, tus plaquetas están mejor que los míos. Y hasta ahí viene un regalito de parte de Dios. Porque decía, Dios, va a salir bien. Este examen va a salir bien, va a salir bien. Y a veces, vi en un momento de duda, decía, pucha, la otra vez, tenía miedo yo de sacarme sangre. Porque la otra vez que me saqué sangre en donde salió el análisis de las plaquetas de 30,000, mi brazo estaba todo moreteado, no podía mover. Y yo decía, pucha, de esta vez no ha salido, entonces estoy bien, Señor. Tal vez no se ha moreteado porque mis plaquetas están bien, entonces estoy bien. Y ya declaraba, ya mi fe era diferente, mi confianza en Él era diferente. Y gracias a Dios ha pasado eso. Y ahí he recibido incluso un bonus, así por decirse, que el médico que atendió, el clínico general, había sido especialista en cirugías y en los corazones. Entonces decía, yo soy especialista en el corazón y hago cirugías. Hasta nos mostró un video de él haciendo la cirugía. Fue un momento chistoso también porque así, de lo nada mostró, nos sorprendió. Pero él decía, mira, viendo tus análisis aquí también, tú no tienes soplo en el corazón. Está sano. Estás sano. Me revisó también, ¿no? Me revisó, me dijo, no tienes nada en tus pulmones, no tienes nada de grave en eso. Y de lo que supuestamente tenía soplo en el corazón, de lo que te dijeron de niño y todo eso, no tienes, estás bien, estás mejor que yo. Dijo. Porque él tenía y tiene soplo en el corazón. Sí. Él y su hijo tenían. Su hijo tenía, dijo, mi hijo tenemos soplo en el corazón, pero tú no tienes. Entonces, eso es lo bueno de confiar en Dios. Y si tenías, bueno, estás sano ahora. Sí, si tal vez tenía en algún momento, estoy sano. Tal vez, no, ahora, Señor, está el soplo en el corazón, pero esa es la bondad y el amor de Dios. Por eso les animo, confíen en Dios y busquen que su confianza en Él aumente cada vez más. Por eso está en buscar de su palabra, en relacionarse con Él, en orar. Orar es hablar con Él, no necesariamente orar para pedirle algo, orar para relacionarte, como te dije, si en algún momento necesitas desahogarte, desahogate con Él. Él es alguien que está ahí y Él está escuchándote. Él te puede ayudar, Él te quiere ayudar. Y si tú le pides, si tú te relacionas, Él te va a ayudar con seguridad y te va a sorprender como a mí me sorprendió con las plaquetas, con lo que no tengo nada de soplo en el corazón. Y como dije, puede que tal vez ahora esté 7 meses sin ninguna convulsión, pero puede que de aquí al mes, tal vez mañana, tal vez esta noche. No va a estar, y hemos no dicho sé. que vamos a declarar poderosamente. En el nombre de Jesús no va a pasar, puedes. pero si pasara, sé que No va a pasar. Él está en el control. Amén. Ese sería. Confiamos en Dios. Listo, pues, qué bueno ha sido en este día maravilloso de poder hablar de este tema. Solo recordarles esto, nosotros no podemos andar por vista, sino por fe. La fe tiene que ver con lo espiritual y sobrenatural de Dios. La vista tiene que ver con lo natural y a veces nos acostumbramos a ver solo lo natural, por eso nos desvanecemos en la fe. Aprendamos a vivir por fe. Porque ahí sí, lo espiritual y lo sobrenatural de Dios se va a activar a nuestro favor en aquello que necesitamos recibir. Pero para eso, no te olvides, hay que buscarlo, hay que persistir, hay que pedir
y de eso es lo que vamos a aprender en una próxima, en un próximo programa donde estemos juntos hablando de Dios. Esto ha sido eso, hablemos de Dios, cómo recibir el milagro deseado. Espero que te haya servido mucho, y si necesitas oración, necesitas que te apoyemos en oración, te ayudemos a cómo podemos orar en fe también al Señor, porque también es otra cosa que lo vamos a tocar próximo. Ahí está en la descripción del teléfono. No dudes en llamarnos, no dudes en comentar, en preguntar cualquier cosa que necesites saber o más de este tema, que estamos dispuestos a responderte. Y no te olvides de compartir a otros para que también otros sean bendecidos. Sí, Israel. Sí. Y como decíamos en un punto, si necesitas rodearte de personas que te ayuden eso sí, a no tener pensamientos negativos, sino aumentar tu fe, pues escribinos. Va a ser un placer poder ayudarte en lo posible. Y también hay un equipo que quiere orar por vos, ¿no? Que quiere ayudarte en ese punto, a que juntos podamos clamar por la necesidad de la enfermedad que estés pasando. Así es. No te hago solo, el Señor está contigo. Así es, que Dios te bendiga. Esto ha sido Hablemos de Dios. Y hasta la próxima. Chao. Compártelo y